nombre de esta prédica, las pruebas de la iglesia al final de los tiempos, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, Apocalipsis 2:10. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra de poder, esta palabra de autoridad, esta palabra de fuego. Gracias, Señor, porque tú me redarguyes de pecado, de juicio y de justicia con tu Espíritu Santo, y porque ya yo no puedo estar fuera de ti, Señor, porque yo antes estaba en el mundo, pero ya ahora yo no soy del mundo. Tú me apartaste, tú conoces mi corazón. Y, Señor, redargúyeme todas las veces que tú quieras, porque yo soy tu hijo, yo no soy bastardo. Oh, gracias, Rey. Oh, reprendo al devorador. Reprendo a Satanás. No tiene ningún poder. Ya ha sido condenado. Ha perdido en la cruz del Calvario y por tanto, ninguna potestad ni ningún gobernador de tiniebla tiene ningún asunto contra nosotros. Porque nosotros estamos en tu voluntad, Señor, y tú eres nuestro Señor. Eres tú nuestro Salvador y nuestro Señor. Así pues que está reprendido el devorador. Está atado y mandado y ligado en el infierno en el nombre poderoso de Jesús. Por la sangre de Cristo nos cubre y el Espíritu Santo de Dios está sobre nuestras vidas. Te damos las gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Las pruebas de la iglesia al final de los tiempos, parte número 11. Aleluya, gracias, Señor, porque es la parte número 11. Hermano, hemos venido estudiando el arma de la fe. El arma de la fe es para vencer al mundo. Y en esta batalla que tenemos por la santificación, pues la iglesia está siendo probada en su santidad antes de ser arrebatada por el Señor Jesucristo. Y hemos visto A, la fe en Jesús como Hijo de Dios, y B, la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la prédica pasada, quiero recordar que empezamos a estudiar por qué creer en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos mantiene firmes, hermanos. Esto nos ayuda a mantenernos santos para el día del arrebatamiento de la iglesia. Y yo quiero que veamos cuáles son las consecuencias de creer en la resurrección. Porque a veces decimos, sí, yo sé que una de las características esenciales del Hijo de Dios es la resurrección, pero no lo vivimos. Hay que vivirlo con intensidad. Uno, creer en la resurrección de Cristo nos permite, hermano, creer que solo Él puede dar vida porque está vivo. Él está vivo. Todas las religiones del mundo tienen dioses falsos. Y sus líderes están muertos. Mahoma está muerto. Siddhartha está muerto. Todos están muertos. Y todas las religiones del mundo tienen dioses falsos, hermano. La tumba está vacía. Es la evidencia de que Cristo es el único Dios verdadero. Es la prueba de que dijo la verdad, de que su palabra es verdad, aleluya. En eso descansamos los hijos de Dios, hermano. 2, creer en la resurrección de Cristo apunta a creer en que todos los seres humanos mueren y resucitan un día. Aleluya. Por tanto, la existencia del ser humano no termina con la muerte. Gózate por eso. No termina con la muerte física. Gózate por eso. Mire, hermano, hermana, el ser humano ha querido negar la resurrección porque no cree que la muerte es una solución a los problemas o es el escape perfecto de este mundo. Aleluya. Muchos se suicidan porque asumen que todo termina con la vida física. También, hermano, porque consideran que pueden disponer de la vida física cuando a ellos les plazca. Me la quito y ¿qué? Y la vida la dio el Señor, no nos la dimos nosotros mismos. Lo cual forma parte de la soberbia, lo cual forma parte de la altivez del ser humano. La resurrección de los muertos es negada de todas las formas, escucha, en todas las áreas de la sabiduría humana. Se niega la resurrección, pues se asume que el ser humano es un animal. ¿Usted me está siguiendo? Y muere como los animales. ¿Y para qué muere? Para formar parte de la cadena alimenticia. ¿Qué tal que nosotros morimos para formar parte de la cadena alimenticia, pues?
Hermano, para la sabiduría humana, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso dice las clases de biología. Pero esto no es así. Hermanos, los seres humanos mueren y resucitan para vida eterna o para condenación. Aleluya. 3. Creer en la resurrección nos lleva como creyentes, tú y yo como creyentes, a tener la certeza de que todos los seres humanos resucitarán para vida eterna o para condenación. Por tanto, hermano, hay un sentido de responsabilidad, pues sabemos que toda la humanidad dará cuenta, escucha, dará cuenta de su vida terrenal delante del Señor Jesucristo, quien juzgará a todos los seres humanos. Nadie se escapará de que el juez perfecto que se llama Jesucristo lo juzgue. Ves conmigo a Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una pregunta que podemos hacernos, hermanos y hermanas, es hasta dónde la persona que ha recibido a Cristo tiene la certeza, tiene la convicción de la resurrección, es decir, en conjunto certeza y convicción, la fe que va ligada directamente al juicio de Dios. Todos los seres humanos, escuche esto, van a resucitar para ser juzgados por Dios, no te quepa ninguna duda. Para los que son salvos, este juicio será el tribunal de Cristo, escucha, el cual acontecerá, hermano, después de la resurrección y del arrebatamiento de la iglesia. Hermano, pero para los que están perdidos, el juicio será ante el trono blanco después del milenio. Mira todo el tiempo que tienen que esperar. Y después de la resurrección de estas personas perdidas, que se negaron a reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. El diablo no quiere que se predique sobre la resurrección, le da rabia, le da fastidio. Mire, durante el ministerio del Señor Jesucristo, los saduceos que negaban la resurrección, que atacaban al Señor todo el tiempo, mire, se burlaban de Él en su cara. Y uno de los ataques fue justamente cuando le presentaron como ejemplo la situación de una mujer cuyos maridos murieron sucesivamente. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Los saduceos le preguntaron al Maestro Jesús que cuando ocurriera la resurrección, en forma de burla, ¿cuál de los varones sería el esposo? Los saduceos no tenían esperanza. Asumían que todo terminaba con la muerte, por tanto, tenían una visión terrenal de la palabra de Dios. Y así lo tienen los de prosperidad y los de apostasía. Creen que el evangelio es terrenal. Hermano, después de la caída del ser humano, usted va a ver todo lo que ha ocurrido. Está viendo todo lo que ha ocurrido y va a ver lo que ha de ocurrir. Ellos asumían que Satanás había truncado los planes de Dios. Los planes que Dios tenía para con todos los seres humanos. Que había logrado que pecara y con ello se introdujo la muerte porque el pecado produjo muerte. Por tanto, la muerte era el último destino del hombre. ¿Me está siguiendo? Y la afirmación esencial de la pregunta de los saduceos era: no hay ángeles, no hay vida eterna, no hay reino de Dios, no hay nada más allá de este mundo caído, no hay cielos nuevos, no hay tierra nueva. Los saduceos representan la negación de todas las promesas de Dios, escuchen. Representan toda la negación de las promesas de Dios. Hermano, de toda la esperanza en Dios. Y yo te aseguro que esta es la labor del diablo. Quitar la esperanza
y negar las promesas de Dios. Esa es la labor del diablo. Yo quiero que notes entonces cómo el diablo ataca la resurrección, porque sabe que el que cree en ella abre su corazón a Cristo, nace de nuevo, escucha bien, y se santifica para permanecer unido a Cristo. De esa forma entonces poder alcanzar todas las promesas que el Señor le ha dado. Y esto lo voy a confirmar, hermano. Yo quiero demostrarte que cuando el Señor partió al cielo, lo que sostuvo la fe de los discípulos de la naciente iglesia fue la resurrección de Jesús. Ve conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Después de la ascensión de Cristo, hermano, miren, cuando los discípulos se reunieron para la sucesión de Judas, miren cómo en el versículo 22 dice que deben escoger a un apóstol que reemplace a Judas y que sea testigo de la resurrección de Cristo. Testigo. Y eligieron a Matías. Después de este evento, entonces acontece la venida del Espíritu Santo sobre los casi 120, acuérdense de esto. Esos que estaban esperando en el aposento alto, luego del cual Pedro pronuncia su poderosa predicación, en la que se convirtieron 3,000, dice la palabra de Dios, 3,000. Y el centro de esta predicación, hermano, hermana, es la muerte y la resurrección de Cristo. Aleluya. Era la buena noticia. Era la buena nueva. Y yo quiero que leamos parte de esa predicación para que usted observe, hermano, cómo la resurrección, escuche bien, cómo la resurrección es el pilar de la fe de la iglesia de Cristo. Estoy hablando de la resurrección, para que nosotros no tomemos eso como un concepto, un simple concepto, una letra vacía, sino que usted empiece a vivir en la resurrección. Y usted sepa que esa es su fortaleza. No he visto a un hijo de Dios verdaderamente convertido que tenga miedo a que el cuerpo duerma, a que el cuerpo muera. Ve conmigo a Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí es donde usted veía al apóstol, al siervito Pedro, mire lo que el Espíritu Santo le dio, y esa palabra tan poderosa la tiró a esos 3,000. ¿Y quién resistió esa palabra de fuego? Ninguno. Se convirtieron esos 3,000. Y tú vas a conocer a los 3,000. Allá lo vas a conocer. Yo le voy a decir a Pedrito: muéstramelos, Pedrito. ¿Cuáles eran?
Pero el Señor nos va a dar ese gusto, aleluya. Bueno, mire, observe usted que en el versículo 24 se habla de que Jesús fue levantado de entre los muertos. Y el Salmo 16 de David, tome nota, citado, trata de la profecía de la resurrección de Cristo cuando dice que su alma no fue dejada en el Hades y su carne no vio corrupción. ¿Usted me está siguiendo? Esta última parte es bien importante, se lo digo. Porque médicamente, hablando desde el momento de la muerte, el cuerpo empieza a corromperse, y esto lo saben los médicos. Y además, si pasan 3 días, como ocurrió con Jesús, la corrupción se incrementa. Pero la Biblia dice que la carne, el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Y esto se explica, hermano, y presta atención, esto se explica porque el Señor nació sin pecado y por tanto las células de su cuerpo no traían la muerte como consecuencia del pecado de Adán, que es lo que trae nuestro cuerpo. Hay un chip de pecado que viene con nosotros desde que nacemos. Sin embargo, mire esto, su cuerpo sí murió porque fue asesinado. Yo quiero que me preste atención. Hermano, quedó sin vida física el cuerpo de Jesús, pero no sufrió ninguna corrupción de células de su cuerpo, sino que resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios. La muerte de Cristo fue vicaria, pues tomó nuestro lugar y por tanto fue una verdadera muerte. Miren cómo en el versículo 30, de Hechos 2 también habla de la resurrección de Cristo y la asocia al cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Hermano, negar entonces la resurrección de Cristo es negar todas estas promesas. Es decir, negar la palabra de Dios, tratar a Dios de mentiroso. Pecado terrible. Cuando el Señor habla aquí y la gente dice que no. Pecado terrible. Para que usted lo sepa. Finalmente, los versículos 31 y 32, estoy remitiéndome a lo que acabamos de leer, reiteran la resurrección de Cristo. Y después se habla de su exaltación al cielo, escucha, al trono del Padre, quien le hizo Señor y Cristo. Y el resultado, hermano, de esta predicación de Pedrito es poderosa. Fue el convencimiento de pecado, de justicia, de juicio en los que estaban escuchando y la conversión de los casi 3,000. Observe usted que el diablo ataca con furia la enseñanza de la resurrección. Déjense de cosas. ¿Cuál resurrección? Así habla el diablo. Y ya vimos que lo que hizo con los saduceos, que eran uno de los 2 religiosos o grupos religiosos más importantes y más influyentes de la época en que Cristo se encarnó y predicó. Hermano, atacaban a Jesús. Y en el tiempo de la iglesia también, mire lo que dice Hechos 4. Vamos a buscarlo. Hechos 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Te pregunto. Hermano, es la predicación de Pedro en el pórtico de Salomón, después de la sanidad del cojo. Observe usted, en la cual el siervo vuelve a hablar de la resurrección de Cristo.
Debido a esto, estos religiosos, estos saduceos, estos sacerdotes se enfurecieron. Y leímos ya en el versículo 2 de Hechos 4 que estaban resentidos de que los apóstoles enseñaran al pueblo sobre la resurrección de los muertos. Entonces, saca como conclusión que el diablo no quería que se hablara de la esperanza de la resurrección de vida en Cristo, pero también de la resurrección como hecho ineludible, escucha, como hecho ineludible para todos los seres humanos, con el fin de ser juzgados por Dios. Esto es lo que acontece ahí, en este escenario. De tal manera que predicar de la resurrección de Cristo produce fe, produce fe, produce fe. Miren cómo el apóstol Pablo en Romanos 10 habla de la predicación del evangelio y dice que consiste en creer que Jesús es el Señor y creer en que Dios lo levantó de los muertos. Ve a Romanos 10. Romanos 10:6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Aleluya. Hermano, el diablo ataca la predicación de la resurrección de Cristo porque esta produce fe y lleva a salvación. Pero el diablo también ataca la predicación de la resurrección de los seres humanos porque no quiere que se sepa que va a haber juicio. Que todo es chévere y que todos vamos para la misma parte. Todos vamos a subir al cielo, dice el diablo, porque él es engañador. Pero la Biblia no dice así. El diablo no quiere que los creyentes tengan fe en la resurrección de sus cuerpos, hermanos, porque sabe que esta fe produce santificación. De tal manera que esta iglesia apóstata ha perdido la fe en la resurrección de Cristo y por eso no predica ya sobre ella. A ellos no les interesa predicar sobre la resurrección. Se les olvidó, se les olvidó. La iglesia apóstata no predica de la resurrección de los muertos a los perdidos, porque no habla de juicio. Ella no está interesada en hablarle a la gente de los juicios porque sabe que la gente se va, porque la gente viene por la mano, la gente viene por las cosas materiales. Y si no le dan las cosas materiales y si no le echan ese cuento y si no le despachan el acto mitómano de creer que es así. Porque el diablo también se los puede dar. Entonces se van. La iglesia apóstata no predica de la resurrección, escucha, de los muertos, porque no está esperando el arrebatamiento de la iglesia, porque antes de ser levantados a las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Observa tú el detalle del arrebatamiento. Los muertos en Cristo resucitarán primero que nosotros ser levantados. Los que hemos quedado vivos. Bueno, los que hayamos quedado vivos, que de pronto nos podemos ir más luego, o mañana, no sé. Y será ganancia, como decía el apóstol Pablo. Hay que estar seguro de eso. Quiero terminar introduciendo una verdad poderosa, una verdad de las Escrituras. Y es la relación estrecha, hermano, escuche, entre la resurrección de Cristo y la de los creyentes del día del arrebatamiento. Lo cual explica, fíjense ustedes, por qué el centro de la predicación del Evangelio es la resurrección. Ese es el centro.
la resurrección. La victoria sobre la muerte, cuya primicia es Cristo. Escucha, la primicia es Cristo, nuestra primicia. Lo cual también explica por qué el diablo atacó la predicación, hermano, y la enseñanza sobre la resurrección desde el ministerio terrenal de Cristo y desde el nacimiento mismo de la iglesia. La relación entre la resurrección de Cristo y la de los creyentes antes del arrebatamiento, hermano, cuando suene la trompeta se establecerá o se establece con los vínculos entre dos fiestas judías. Quiero que tomes nota de eso. Entre dos fiestas judías. Se establece con los vínculos entre dos fiestas judías que son proféticas. Y tuvieron cumplimiento profético en el Nuevo Testamento, la dispensación, la nueva dispensación. De tal manera que voy a enunciar la relación, ¿verdad? Voy a enunciar la relación solamente, las dos fiestas que se relacionan con la resurrección. La fiesta de los primeros frutos y la fiesta de Pentecostés. Toma nota. La fiesta de los primeros frutos y la fiesta de Pentecostés. La fiesta de los primeros frutos, en hebreo, Bikurim, se describe en Levítico 23. Levítico 23, 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Esta fiesta, escucha bien, se celebraba un día después de la de los panes sin levadura, después de un sábado, es decir, el domingo. Y consistía en llevar al templo una gavilla por primicia de los primeros frutos, es decir, de la siega de la cebada. Y dice la palabra que el sacerdote mecía la gavilla delante de Jehová para que el oferente fuera acepto. La fiesta de los primeros frutos simboliza, presta atención, la resurrección corporal de Cristo. Repito, la fiesta de los primeros frutos simboliza la resurrección corporal de Cristo. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Mire usted cómo la fiesta de los primeros frutos también, hermanos y hermanas, señala el comienzo de la cosecha de almas que vendría después. El cumplimiento profético de la fiesta no solo es la resurrección de Cristo, escucha, sino también de todos los muertos en Él. Dice la palabra
que se levantarán el día del arrebatamiento de la iglesia y serán mecidos como ofrenda santa delante del Señor. Aleluya. Ya tú sabes que cuando te levanten te van a levantar danzando y cantando. Y la fiesta de Pentecostés, en hebreo es Shavuot. La encontramos en Éxodo 34, 22 y en Deuteronomio 16, 10. Vamos primero a leer Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Lea ahora Deuteronomio 16, 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Mire que esta fiesta de Pentecostés tuvo su cumplimiento, hermano, cuando el Señor Jesús subió al trono de Dios. Escucha, cuando el Señor Jesús subió al trono de Dios después de haber resucitado en gloria. Los apóstoles lo vieron y mucha gente lo vio. Subió así, se fue diluyendo en las nubes. Así va a venir en las nubes. Él se refiere a la relación, hermanos, entre este hecho y la fiesta cuando habló de su glorificación y usó, escucha, la metáfora del grano de trigo que cae en tierra, muere y luego lleva mucho fruto. Ya tú sabes ese ejercicio. Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, hermano? Que Jesús sería el grano de trigo que moriría por los pecados. ¿De quién? De nosotros, de la humanidad. Y luego resucitaría como la primicia del fruto. Hermano, ¿para qué? Para la fiesta de Pentecostés. Se contaban 50 días, escucha, desde la fiesta de los primeros frutos. Esto se cumplió exactamente en el Señor Jesucristo. Dice la palabra que transcurrieron exactamente 50 días después de la resurrección, cuando Él envió al Espíritu Santo sobre los discípulos el día de Pentecostés. Que no es cualquier evento, es un evento poderoso. Hechos 2:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 50 días pasaron. Y vino esa cantidad de lenguas de fuego. El derramamiento del Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección de Jesús, fue la prueba, hermano, de que fue exaltado en gloria como Señor, y fue el evento profético cumplido mediante el cual la iglesia recibía poder para ser testigo en toda la tierra, aleluya. Por tanto, el Pentecostés apunta a la gran cosecha de almas, tanto judías como gentiles, hermanos, que se convertirían durante la era de la iglesia, la cual inició con la venida del Espíritu Santo de Dios, que se relata en Hechos 2. Miren todo lo que ha acontecido. Y podemos verlo folclóricamente, pero las almas que se han salvado y están allá con el Señor, porque han hecho parte del cuerpo de la iglesia, es bastante, hermano. Y la iglesia ha cumplido la misión, así Satanás se haya metido en la iglesia. El Señor tiene un remanente santo y fiel. Aleluya. Y nosotros hacemos parte de ese remanente, te lo digo. Porque la tercera persona de la Trinidad, mi hermano, vino sobre los creyentes porque Jesús completó la obra de redención. El Señor dijo en Juan 16:7, mira lo que dijo: pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pero hay una relación entre el Pentecostés y el arrebatamiento de la iglesia. Escucha, la relación entre la resurrección de Cristo y la de los creyentes. Oh, verdad poderosa, que el diablo no quiere que se enseñe. No quiere, no le gusta. Aleluya. Oh Señor, gracias Señor por esta palabra. Palabra de fe, Señor. Gracias, Rey, por lo que nos espera, por las promesas, por tu fuego. Gracias por esta resurrección, Señor, de la que nosotros tenemos esa promesa. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.